Hoy vamos a hablar de la estructura de las proteínas. Una vez la proteína es sintetizada, es fabricada, va a sufrir una serie de plegamientos. Y como vamos a ver, existen 4 niveles de plegamiento. Y estos niveles son conocidos como estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Cada uno de los cuales se construye a partir del nivel anterior. Se denomina estructura primaria a la secuencia de los aminoácidos en la cadena polipeptídica. Y estos aminoácidos pueden ser muy distintos en cuanto a tipo, orden y número. La cadena polipeptídica con estructura primaria la dibujamos a modo de zigzag. Es la secuencia lineal de los aminoácidos. Comienza con el aminoácido que tiene el grupo amino libre. Lo dibujamos a la izquierda y es el aminoácido 1. A continuación, y unidos mediante enlaces peptídicos, van los demás aminoácidos de la cadena, en un orden concreto. Y finaliza con aquel aminoácido que porta el grupo carboxilo libre, que lo estamos dibujando como veis a la derecha. Aquí representamos los enlaces peptídicos y esta es la estructura primaria de una proteína. Si cambiamos el orden de los aminoácidos, tendremos una cadena polipeptídica totalmente distinta. En este caso hemos dibujado un tetrapéptido. Realmente la estructura primaria es una cadena de planos articulados, como veis. Los enlaces peptídicos no pueden girar y los átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno que participan en los enlaces peptídicos se sitúan en un mismo plano. Si nos preguntan en un ejercicio, ¿crees que este tetrapéptido, alanina, cisteína, triptófano y glicocola y glicocola, triptófano, cisteína y alanina son el mismo péptido? Tenemos que contestar que no. Porque como veis, aunque tienen los mismos aminoácidos, los tienen en distinto orden. Y eso hace que sean distintas cadenas polipeptídicas. Así, aunque tengan el mismo número de aminoácidos y sean además los mismos aminoácidos, si los tienen en distinto orden, la cadena polipeptídica es totalmente diferente. Pues bien, a partir de la estructura primaria se va a producir un plegamiento dando lugar a la estructura secundaria. La cadena se puede plegar de muchas formas, pero existen conformaciones más estables. Vamos a hablar del alfa hélice, la lámina beta y la triple hélice de colágeno. La alfa hélice da lugar a una estructura helicoidal. Consiste en un plegamiento en espiral de la cadena polipeptídica que gira sobre sí misma en un enrollamiento que sigue el sentido de giro de las agujas del reloj, por lo que se dice que es una molécula dextrógira. Presenta 3,6 aminoácidos por vuelta. Y este plegamiento se mantiene estable por medio de los enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno que se establecen entre el grupo NH, que forma parte de un enlace peptídico de un determinado aminoácido de la cadena polipeptídica, y el grupo CO, que forma parte de otro enlace peptídico del cuarto aminoácido que le sigue en la cadena lineal. Por lo tanto, vamos a representar los enlaces peptídicos. Esta es una cadena que tiene 6 aminoácidos, por tanto tiene 5 enlaces peptídicos. ¿Qué son estos? Si consideramos este grupo amino o NH que forma parte del enlace peptídico, de este, el primero hemos elegido, ahora vamos a contar hasta 4. Pues este es el grupo CO que establece el puente de hidrógeno. Entre los grupos NH y CO se generan enlaces de hidrógeno porque en ellos hay cargas parciales opuestas. Vamos a verlo.
Y como vemos, el hidrógeno va a servir de puente entre dos átomos muy electronegativos, el nitrógeno y el oxígeno. La lámina plegada o lámina beta, también llamada estructura beta, está presente en uñas, pelos, en plumas. Y como veis es una estructura a modo de zigzag, como una hoja plegada. Podemos ver cómo hay cadenas polipeptídicas unidas entre sí mediante puentes de hidrógeno. Y en ocasiones, y es muy habitual, que ni siquiera sean cadenas distintas, sino la misma cadena que sufre un acodamiento y se une de esta forma. Y aquí podemos ver una comparativa entre la alfa hélice y la lámina beta. Además de la alfa hélice y la beta lámina, existe la llamada triple hélice de colágeno. La podemos encontrar en los tejidos conectivos, siendo frecuente en el cartílago, en los tendones, en el hueso. Bueno, pues ya veis, es una hélice más abierta que la alfa hélice y es rica en el aminoácido prolina, prolina e hidroxiprolina. Realmente es una repetición de estos tres aminoácidos, glicina único cola, X que es la prolina y que es la hidroxiprolina. La prolina, que es esta que veis aquí, es el único aminoácido cuya cadena lateral es cíclica. Es una molécula muy voluminosa y va a dar lugar a una estructura helicoidal pero más abierta que la alfa hélice y además levógira. Gira al contrario que la alfa hélice, que sabemos que es destrógira. La presencia de esta molécula, de la prolina y también de la hidroxiprolina, tienen una desventaja y es que no se pueden formar muchos de los enlaces de hidrógeno que sí vemos que se establecen en las otras dos moléculas de estructura secundaria. Entonces, bueno, pues se van a estabilizar asociándose tres cadenas trenzadas, originando esta triple hélice de colágeno. Realmente, la estructura terciaria constituye el último nivel de plegamiento de las proteínas, que adquieren una disposición espacial tridimensional. Esta es una estructura muy estable que caracteriza a las proteínas y además le confiere la funcionalidad, la actividad biológica que tienen. Estamos viendo que aparecen dominios o regiones que presentan una estructura alfa hélice y otras que tienen lámina beta. Una proteína solo es funcional cuando tiene estructura terciaria. Con estructura primaria y secundaria no pueden desempeñar su función, su actividad biológica. Cualquier cambio en la disposición de esta estructura puede provocar la pérdida de la actividad biológica. Pero vamos a ver cómo se mantiene. Es debido a la existencia de una serie de enlaces que se establecen entre las cadenas laterales R, que ahora sí toman protagonismo. Aquí las vemos. Tenemos por un lado interacciones no polares, como las fuerzas de Van der Waals, que sabemos que son interacciones muy débiles.
Los puentes disulfuros son muy interesantes, se deben a la presencia en la proteína de aminoácidos como la cisteína. Tienen grupos SH, grupos azufre, establecen entre ellos puentes disulfuro entonces. Estos puentes son enlaces fuertes, covalentes. También vamos a encontrar entre los enlaces que estabilizan la estructura terciaria los puentes de hidrógeno. Y también encontramos interacciones electrostáticas. Va a haber aminoácidos que tienen un grupo iónico en la cadena lateral, en la cadena R. Puede ser un grupo amino, un grupo ácido, porque hay aminoácidos que son ácidos, otros que son básicos, y entre ellos se van a establecer este tipo de interacciones cuando son de carga opuesta. El último nivel estructural que vamos a estudiar es la estructura cuaternaria. Esta no siempre se presenta, solo en ocasiones. Así, cuando la proteína está constituida por varias cadenas polipeptídicas, estas cadenas, que ahora les vamos a llamar subunidades proteicas o protómeros, se pueden unir entre sí mediante los mismos enlaces que hemos visto en la estructura terciaria. Y así se alcanza un nivel superior de complejidad, que es la estructura cuaternaria. Por supuesto, también se establecen estos enlaces entre las cadenas laterales de estas subunidades. Ahora, la función de la proteína va a depender de que se encuentren unidos estos protómeros. Por separado no son funcionales. Hay muchas proteínas que tienen este nivel de complejidad. Por ejemplo, la hemoglobina, muchos complejos multienzimáticos, los anticuerpos o inmunoglobulinas y muchas más.